Y Dios quiere que usted no sufra, Dios quiere que usted tenga lo mejor. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando no entendemos? ¿Qué sucede? Nomás venían los tiempos de aflicción al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Clamaban a Dios, hermanos, que Dios los ayudara. ¿Y qué hacemos usted y yo cuando nos pega una enfermedad, cuando perdemos a alguien, cuando nos corren del trabajo, cuando mi misma familia no me quiere? ¿Qué sucede? Hay unos que optan una decisión muy drástica, pero ¿qué hace el cristiano cuando usted se enfrenta a esas situaciones? Cuando los hermanos le dan la espalda, ¿qué hace usted? ¿Qué debe hacer? ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando ya se le acaban las opciones? ¿Clamaban a Dios que los ayudara o no? Clamaban a Dios, hermanos. Y fíjense bien, hermanos, yo creo que ahí es donde entendemos. Cuando varios hermanos están luchando, hermanos, con una enfermedad, están luchando con algo, ¿verdad que más oración? ¿Hay más oración o no hay más oración? Cuando nos llega el dolor, que estamos cerquita de la muerte, ¿qué sucede? ¿Empiezan las oraciones más intensas o no? Más y más, y estamos clamando. Y fíjense bien lo que nos está produciendo el dolor, hermanos. El sufrimiento de alguien que amamos. Que nos acerquemos más ¿a quién? A Dios, porque la oración viene a ser parte de ¿qué? Vital de nuestra vida. Y nos acercamos más a Dios y oramos y oramos. Y note las oraciones. Si usted se grabara, hermanos, cuando usted está pasando por algo duro, hermanos, las oraciones son más intensas. Cuando usted está bien, hermanos, las oraciones son así. Y es cuando el dolor, hermanos, hace que nosotros clamemos más a Dios, hermanos. Y eso es lo que produce la tristeza, hermanos, el dolor. Que nos acerquemos más a Dios. Pero no necesariamente tiene que pasarnos algo, hermanos, para acercarnos a Dios en la oración, ¿verdad? Pero eso pasa cuando, hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con ¿quién? Con nuestro Padre Celestial. No debería ser el dolor, hermanos, el que hiciera que nuestras oraciones fueran más intensas, ¿verdad? Pero muchas veces se da, hermanos, porque estamos en tiempos de angustia. Ahora, hermanos, cuando estamos siendo afligidos, cuando estamos siendo golpeados, Hebreos 2:18. El escritor a los Hebreos, Hebreos 2:18. Dice el escritor a los Hebreos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, la aflicción nos puede hacer que seamos más compasivos con las personas que están sufriendo. Cuando usted está atravesó un lecho de dolor, ¿usted puede entender más el dolor de aquellas personas o no? Sí lo entiende, hermanos, cuando usted ve que su familia se preocupó por usted, que hubo muestras de afecto. ¿Qué va a hacer usted cuando vea a un hermano que estuvo ahí con usted, que le tendió la mano? ¿Qué va a hacer usted cuando estaba al otro lado? ¿Va a apreciar esos pequeños gestos de amor que le dieron o no? ¿Se va a preocupar más por esas personas que se dieron su tiempo para estar ahí con usted o no? Sí, hermanos, usted cuando está en el lado acá que está sufriendo, alguien va a sufrir, ¿qué va a hacer usted? ¿Le va a dar lo que usted necesitaba en ese momento? ¿Qué? ¿Dinero? No. ¿Qué necesitaba usted? ¿Palabras de aliento? ¿Palabras de que no estaba solo? ¿Sí? ¿Qué necesitaba el profeta cuando salió de una victoria? ¿Qué necesitaba? Saber que no más era el que estaba sirviendo a Dios. Dios le mostró que no estaba solo, ¿eh? Que había que 7,000 que no habían doblado las rodillas a Baal. Hermanos, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y eso es lo que nos hace ver, hermanos, que nos volvemos más compasivos. Entendemos más, hermanos, cuando usted pasa por una situación, cuando usted lucha con tantos problemas en la congregación, tantas cosas,
Cuando usted lucha por mantener la unidad, ¿qué aprende? Que hay que hacer las cosas como Dios manda. Y es lo mejor, hermanos, es lo mejor. Ahora, hermanos, sí sufrimos, ¿verdad? Y vamos a sufrir. Y lo que tenemos que entender es que debemos comprender, hermanos, la situación cuando alguien esté sufriendo. Una situación, hermanos, que pasó ahí en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dios nos ha dejado su palabra, que es viva, que es eficaz, para que aprendamos, hermanos, para que aprendamos a no cometer los errores que cometía el pueblo. Y vamos a leer el versículo 12, pero quiero que del 1 al 12 usted, en lo que el hermano que le toca, hermana que le toca leer este versículo, entienda lo que está pasando aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Alguien conoce lo que está sucediendo aquí? ¿Sí han leído esta porción de la escritura de Segunda de Crónicas? Trata del rey que... ¿De quién? Manasés. ¿Qué hizo este rey? ¿Sí saben lo que hizo? Dice el versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero note el versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo mal ante los ojos de Jehová, hasta hacer encender su ira. ¿Cómo era este rey? ¿Ocasionaba mucho dolor o no? ¿Estaba haciendo sufrir al pueblo por los pecados de él mismo? ¿Estaba haciendo que la gente sufriera o no? Hay veces que le toca sufrir porque otras personas hacen lo malo o no. Y luego queremos echarle la culpa a ¿quién? A Dios. Este rey hizo lo malo, ¿y quién estaba pagando las consecuencias? ¿Quién estaba sufriendo la aflicción? ¿Era bueno lo que estaba haciendo? ¿Le gustaba andar checando los tiempos, verdad? ¿Le gustaba consultar a los adivinos? ¿A los hijos qué hacían? ¿Los pasaban? ¿El fuego? ¿Estaría sufriendo el pueblo? Y cuando... En el 12, más luego que fue puesto en angustia, fíjense bien, este rey que era malo, pero este rey fue puesto en angustia, muy malo, hacía lo malo. ¿Y qué pasó? ¿Sí vieron el versículo 12? Se creía que tenía todo el poder, que él podía aplastar a quien quisiera. ¿Y qué sucede cuando él es angustiado? Cuando se olvidó de Dios y cuando el dolor llega a su vida, ¿qué hace este rey? Fíjense bien, hermano, hasta los malos. ¿Qué pasa? Oró a Jehová su Dios, pero note la condición, después de que es angustiado, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Y si saben lo que pasó?
Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. A este hombre se alejó de Dios, ¿verdad? Porque hizo lo malo. ¿Y qué le hizo la aflicción? ¿Qué le hizo ver la aflicción? El ser angustiado en gran manera. Que era necesario volverse ¿a quién? Al Dios de sus padres. Ahí estaba la respuesta al sufrimiento. Fue angustiado grandemente este rey. Y se había olvidado de Dios. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Este hombre que era malo hizo algo. Dejó el orgullo. Porque humillarse es dejar de ser orgulloso, ¿no? Por eso Santiago que dice, Dios resiste y da gracia a quién. A los humildes. Se humilló. Y cuando usted lee Lucas, hermanos, Lucas capítulo 15, el Evangelio de Lucas, esta parábola que no la sabemos, la escuchamos, la volvemos a escuchar. Versículo 14. Yo creo que aquí nos retratamos todos, hermanos. Todos los seres humanos nos retratamos en esta parábola. De una u otra manera, en nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de hacer las cosas, nos da una visión de lo que hizo este hijo. Versículo 14. Cuando todo lo hubo alcanzado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Hermanos, cuando nos comienza a faltar, hermanos, ¿qué empezamos a hacer como seres humanos? Cuando tenemos, hermanos, andamos jijiji, jajaja y nos reímos, pero nomás nos empieza a faltar. ¿Y cómo empieza a verse las caras de nosotros? Cuando no recibe su dinerito. Es más, cuando va a trabajar y le prometieron que le iban a dar tanto y luego llega el cheque y la cara. ¿Cómo nos ponemos? Nos enfermamos, hermanos, de coraje, ¿verdad? Porque bueno, aquí nos está dando la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo perdido. Pidió el dinero, se lo malgastó y le empezó a faltar. ¿Qué dice el 15? Porque este es el retrato de nosotros, hermanos. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Somos capaces de todo, ¿verdad? Cuando ya no tenemos nada. ¿Sí somos capaces o no? ¿Creen que iba a andar ahí, en ese lugar, este hijo? Tenía todo, pero le empezó a faltar. ¿Hasta dónde topó? Y es lo que sucede, hermano, ¿verdad? Cuando nos damos rienda suelta y andamos aquí y empezamos en la diversión. No pasa nada, hermano. Yo soy fuerte. Se empieza a juntar con ciertas personas, las relaciones no son buenas, le empiezan a dar la droga, el alcohol. Llega un momento en que se hace adicción, ¿verdad? Su mente ya se trastorna, anda golpeando a papá y a mamá, anda robando por las drogas, ¿verdad? Porque si no hay, ya después de que se empiezan a inyectar o el humito, ¿verdad? ¿Qué sucede? El cuerpo pide, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? No tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Y luego si no aplico ahí lo que dice Pablo, si alguien quiere comer, ¿qué? Que trabaje. Si no quiere trabajar, todavía que tiene un vicio, no quiere trabajar. ¿Qué pasa? Si no quiere trabajar, va a robar. Y si roba, ¿qué va a causar? Dolor, ¿va? Porque va a ir a robarle a otras personas que no tienen la culpa. Y si lo pescan las autoridades, va a la cárcel. En la cárcel o se regenera o se hace más malo. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Dolor o no dolor? ¿Sí?